Bienvenidas, bienvenidos a esta jornada de hoy que hemos titulado Las encuestas del tiempo en España, una oportunidad académica y social. Vamos a empezar puntuales, ya que hablamos de tiempo, empezando con una pequeña bienvenida de Margarita León, directora académica del CUIM Centre Ernest Lluch, y Marta Junqué, cocoordinadora de la Barcelona Time Use Initiative. Esta jornada va a durar todo el día, como sabéis. Para aquellas y aquellos que utilizáis redes sociales, estamos usando el hashtag Encuestas del Tiempo, y esta jornada está coorganizada entre el CUIM Centre Ernest Lluch, que en redes podéis encontrar como CUIM PB, al final 1, y la Barcelona Time Use Initiative for a Healthy Society, que en redes podéis encontrar como Time Use Init. Y vamos a empezar justamente con estas dos instituciones que nos darán la bienvenida a esta jornada, con Margarita León, directora académica del CUIM Centre Ernest Lluch, y Marta Junqué, directora del curso y cocoordinadora de la Barcelona Time Use Initiative. Cuando queráis, ahora que os van a oír. Bon dia a tothom, buenos días a todas y a todos. Este atril está pensado para personas de 2 metros, pero trataré, haré lo que pueda. Bueno, esta es la segunda de las jornadas que organizamos en relación a la temática de los usos del tiempo, en colaboración con el Time Use Week. La primera fue en octubre. Estuvo más centrada en temas de organización del tiempo, y esta segunda, bueno, el foco es más la encuesta de los usos del tiempo, y yo estoy muy contenta de que lo podamos albergar aquí en la CUIM, porque es un poco, creo que ejemplifica bien lo que hacemos aquí, ¿no? Que es un poco un espacio de encuentro entre la investigación académica y los practitioners, digamos, de las instituciones, de las distintas instituciones con la complejidad, digamos, multinivel de España, y también, por otra parte, pues todas aquellas personas que están interesadas en los temas de usos del tiempo, ¿no? Creo que el momento es el acertado, porque bueno, es una encuesta que lleva ya un cierto recorrido, pero el esfuerzo, digamos, continuado, no solo aquí en España, sino en toda Europa, por homologar y estandarizar las encuestas de uso del tiempo, bueno, es un esfuerzo sostenido. La posible ley de usos del tiempo que quiere impulsar el Gobierno de España también es una buena oportunidad, y de lo que se trata es poder informar a las políticas públicas, ¿no? Que seguramente es donde se encuentra el gran déficit, porque a esto me dedico yo, y es una constante. Cada vez que preguntamos, por ejemplo, a personas, sobre todo mujeres, que tienen, lo llamamos dificultades de conciliar sus vidas personales, sus responsabilidades de cuidado con el trabajo, con el mundo laboral, en realidad de lo que hablan es de un conflicto de una raíz estructural. Nosotros preferimos utilizar la palabra conciliación cuando nos referimos a políticas, pero se trata más bien de un conflicto bastante irresoluble, ¿no? Porque pensamos que la inserción de las personas en el mercado laboral tiene que ver sobre todo con lo monetario, con los ingresos, cuando en realidad en ese conflicto siempre está el equilibrio entre la disponibilidad del tiempo y la necesidad de tener dinero para ganarse la vida, ¿no? Entonces, nada más, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Espero que la jornada sea fructífera. Además, tenemos, además de, digamos, mesas redondas y ponencias muy interesantes, tenemos al final un taller, que es un taller innovador, que lo hemos hecho con el Parque de Recerca de la UAB, que es también un ensayo de formatos y maneras distintas de reflexionar en torno a los mismos temas, que creo que vale la pena apostar por ello. Y nada más, le doy la palabra a Marta Junqué. Muchas gracias.
Buenos días a todos y a todos. Buen día, Kaixo, también, porque viene mucha gente desde Euskadi. La verdad que os tengo que decir que estoy muy contenta de que se celebre hoy esta jornada, porque honestamente creo que estamos en una oportunidad histórica desde el punto de vista social y académico, porque empezamos una nueva ronda de tener datos oficiales y comparables con el pasado de cómo han cambiado nuestros usos del tiempo. Y después de 10 años, especialmente en muchos sitios de España, que hace más de 10 años que no se hace esta encuesta, donde ha habido cambios estructurales. Hemos pasado por una pandemia, hemos tenido cambios de maneras de trabajar muy distintas, ¿no? Fruto de la digitalización, del teletrabajo. Ha habido cambios en la corresponsabilidad, en la conciliación, ¿no? El papel de los cuidados. Y, por lo tanto, esta encuesta nos tiene que revelar, como decía Marga, cómo está este conflicto, ¿no? entre los diferentes usos del tiempo que tenemos. Así que estamos muy contentos de que se empiecen esta nueva ronda de encuestas y creemos que no solo nos va a dar datos, nos va a ayudar a impulsar políticas públicas y privadas del tiempo, con dos objetivos claros: promover el derecho al tiempo de toda la ciudadanía y reducir la pobreza del tiempo. Esto tienen que ser dos objetivos claros de la nueva generación de políticas del tiempo que se va a generar gracias a los datos que vienen. Y como hemos mencionado, aquí también vemos una oportunidad histórica que puede ser la ley de los usos del tiempo, que también se está trabajando en el conjunto del Gobierno de España para que avance. He utilizado dos conceptos que no sé si todo el mundo está familiarizado con. Pobreza del tiempo quiere decir que la gente no tiene tiempo libre, ¿vale? Datos nos demuestran que, ¿no?, los últimos datos a nivel español nos demuestran de hace 10 años que el 35% de las mujeres que tenían cargas familiares tenían pobreza del tiempo. Yo creo que esto vamos a ver incluso un aumento, me atrevo a decir, pero bueno, nos lo vais a decir aquí un tiempo los datos. Y hemos hablado también de derecho al tiempo. Derecho al tiempo es asegurar que toda persona disponga de autonomía para organizar este tiempo y lo pueda hacer de una manera saludable, eficiente, sostenible e igualitaria. Y entonces vamos a intentar avanzar en este sentido. Quería también dar las gracias al CUIM para organizar este curso conjuntamente con la BTUI, especialmente a Marga, a Ignasi, a Marta, que no solo la confianza que han depositado con nosotros, pero también la facilidad de trabajar conjuntamente, así que muchísimas gracias. Gracias a los 11 ponentes que tenemos hoy, tenemos 2 mesas redondas de lujo, que la verdad que tenemos, creo que el interés del volumen de la gente que hay en la sala demuestra que tenemos muchas ganas de saber qué nos van a contar y qué casos de inspiración también hay habiendo utilizado estos datos. Y también deciros que hoy somos 70 personas que os habéis apuntado en este curso presencial un viernes en Barcelona, así que gracias. Tenemos muchas personas de todo el Estado, gente de Cataluña, por supuesto, pero también del País Vasco, de Madrid, de Zaragoza, de Andalucía, de Valencia. Muchísimas gracias a todos por desplazaros hasta aquí. Quería acabar esta intervención explicaros 2 temas importantes. El primero es por qué decidimos hacer este curso centrado en encuestas y el segundo es qué esperamos. Decidimos organizar este curso porque la BTUI, la Barcelona Time Use Initiative, diré BTUI porque es un poquito más fácil que todo el nombre en inglés, somos una asociación que lo que queremos promover son las políticas del tiempo. Y esto lo hacemos en Cataluña desde 2014. En 2017 en Cataluña se aprobó el Pacto por la Reforma Horaria, que lo aprobó el Gobierno, los agentes sociales y más de 100 organizaciones. Pero desde 2019 que estamos trabajando en una clave también europea
e internacional. Y, por supuesto, queremos trabajar los temas de políticas del tiempo a nivel estatal. Entre los proyectos que hacemos, asesoramos al Gobierno español con la Ley de los Usos del Tiempo. Hemos sido los coordinadores del estudio que nos ha pedido el Ministerio de Trabajo. Asesoramos en políticas del tiempo a diferentes administraciones catalanas y a diferentes empresas de todo el Estado, y también trabajamos a nivel de clave europea. Y esta jornada se enmarca con una cosa que desde hace 2 años estamos trabajando mucho. Hace 2 años organizamos en Barcelona el Congreso Mundial de l'IATUR, que es la Asociación Mundial de Investigación en Usos del Tiempo. Y la hipótesis de ese congreso era ya el diálogo. ¿El diálogo entre quién? Entre todas las personas que trabajáis desde un ámbito académico sobre los usos del tiempo en diferentes perspectivas: sueño, género, demografía, sociología, desde diferentes perspectivas, con las instituciones y las organizaciones. Porque creemos que se tienen que hablar. Es un campo de trabajo nuevo, las políticas del tiempo, y por lo tanto nos tenemos que basar en datos y tenemos que hacer políticas que también sirvan, ¿no?, a esto. Y con esta idea de hacer este intercambio entre análisis, entre metodologías, es por la que hemos organizado este curso, esta jornada. También deciros que, como os comentaba al principio, hace más de 10 años que en España no tenemos datos del INE, del IDESCAT, sobre estas encuestas de los usos del tiempo, y que los datos que han salido hasta ahora, ¿no?, sí que salen muchos datos de cómo nos ha afectado la pandemia, el teletrabajo, pero son datos parciales. Tenemos muchas ganas de tener datos oficiales, homogenizados con la Unión Europea, con la metodología, para poder compararnos con otros países de la Unión Europea. Así que esto nos servirá. A veces me preguntan, ¿y estos datos para qué sirven?, ¿no? Pues sirven para saber cuántas horas descansamos o no descansamos, cómo se reparten las diferentes tareas entre hombres y mujeres, cómo se reparten los usos del tiempo, se distribuyen en función de la edad, de la clase social que tengas. Por lo tanto, creemos que nos va a dar mucha y mucha información. Esta tarde, os lo ha comentado Magda, os animamos todos a quedaros. A partir de las 2:30 vamos a hacer un taller con esta metodología innovadora para que pensemos juntos en sinergias, en cómo podemos compartir proyectos, ideas en 5 temas concretos: pobreza del tiempo, calidad del sueño y de la salud, tiempo de trabajo, remunerado y no remunerado, infancia y pantallas, y movilidad sostenible. Cada uno de vosotros vais a poder elegir en qué grupos queréis concentrar y vamos a compartir entre todas ideas, porque la idea es escucharos a vosotros. Y sin más, deciros que estamos muy contentos de hacer este curso, que esperamos, como ha dicho Marga, que esta ya es un segundo curso que queremos hacer a nivel estatal en relación a los usos del tiempo. Hicimos uno sobre derecho laboral y la ley de usos del tiempo, otro sobre encuestas, que esperamos que vengan muchos más y que les invitamos en Barcelona del 16 al 20 de octubre. Habrá la Time Use Week, la Semana Internacional de los Horarios, y les invitamos todos, pues, a participar y a compartir vuestras experiencias y conocimientos. Sin más demora, que disfruten mucho del curso y que lo disfruten tanto como nosotros lo hemos disfrutado preparando. Gracias. Vale, pues vamos a empezar con la primera mesa redonda. Voy a pedir que suba al escenario Elena Chasco, del Instituto Nacional de Estadística, Cristina Rovira, de IDESCAT, y Elena Goni, de Eustat, que nos van a acompañar junto a Eniel Ninca, que tenemos conectado online como representante de Eurostat. Esta primera mesa lo que quiere es poner un poco el contexto, ¿no?, en el que vamos a discutir esto, explicar cuáles son las encuestas de usos del tiempo que van a venir, qué datos vamos a poder disponer
y sobre todo también al final vamos a tener un momento de preguntas de todas vosotras, todos vosotros, para que podáis aprovechar el lujo de tener aquí los institutos de estadística tanto de España como de Cataluña y de Euskadi, así como el representante de Eurostat, para hacerles preguntas, para saber más, porque esos son los datos pues, que vamos a poder usar luego, como decía ahora Marta Junqué, para hacer nuestra investigación y para conectarla sobre todo con política pública. Gracias por venir y bienvenidas. Vamos a empezar, si os parece, con la persona que tenemos online, que la hemos tenido esperando. Supongo que está ok. Welcome, Eniel. Thank you for connecting with us. I can hear you. So we ask you to come here today to explain a bit what the Le situation pedimos que nos in explique un Europe, poquitín cuál es la situación en what can we Europa expect, what y we qué have. podemos esperar So, thank y you qué for tenemos. accepting our Muchísimas gracias por invitation. invitar nuestra invitación y cuando quiera, tiene la palabra. Thank you very much. Muchísimas I'm very gracias. pleased to Estoy join you in this encantado de seminar. estar con vosotros en este curso. Maybe to Desgraciadamente no he podido venir a present. Barcelona para estar presencialmente. Es la segunda vez que se me invita y que no puedo venir. La primera vez fue cuando la comisión no permitía que nadie viajase, porque todavía estábamos en el medio de la pandemia. Como decía, muchísimas gracias. Me gustaría también extender mis agradecimientos a Ariadna, para empezar, Margarita y Marta, por haberme invitado. Y también, bueno, pues su amabilidad. Pues, sin mayor preámbulo, voy a daros información de fondo y algunos puntos importantes sobre la situación de la ronda que empezó en 2020 y que continúa. Voy a enseñaros algunas diapositivas, simplemente para facilitar vuestra comprensión y vuestra participación. Bien, vamos a hablar primero de la información de fondo. ETUS es, digamos, lo que intenta hacer es armonizar las encuestas sobre el uso del tiempo entre distintos países, no solamente los Estados miembros, sino los países EFTA y los países candidatos. Todos siguen la misma metodología que fue acordada y que fue actualizada por Eurostat. Hasta ahora ha habido 3 rondas, la del 2000, la del 2010 y la actual, que empezó en 2020. Cuando menciono las rondas, esto no significa que todos los países hayan recogido los datos ese año. Esto simplemente es un año de referencia. Por ejemplo, la ronda de 2010 duró alrededor de 7 años, o sea, desde el 2008 hasta el 2015. O sea que podéis ver que hay muchas dificultades con la recogida de datos sobre los usos del tiempo en toda Europa. Todo está todavía siendo realizado en base al acuerdo tácito entre Eurostat y los países participantes. Por lo tanto, no tenemos una reglamentación precisa que de alguna manera ponga en vigor la recogida y transmisión de datos a Eurostat. Existe una reglamentación del 2019-700, pero en esa reglamentación que reglamenta todas las encuestas estadísticas, la encuesta sobre el uso del tiempo no ha sido regulada, pero, digamos, está regulada pero sin una ley que la ponga en vigor, o sea que todavía es voluntario. O sea, se transmiten los datos a Eurostat en base voluntaria. Como digo, tenemos unas guías que son la referencia para los Estados miembros que quieran recoger y compilar datos, digamos, armonizados. Y también, por primera vez, hemos preparado la guía de entrega de datos ETUS, que es cómo los macrodatos tienen que ser preparados para ser entregados a la Eurostat. Pero como tenemos mucha ilusión de saber qué tipo de datos tendremos para 2020, pues bien, tengo buenas y malas noticias a la vez. Primero, tenemos buenas noticias, porque por primera vez tendremos probablemente más de 20 países que recogerán y transmitirán datos a Eurostat para la ronda de 2020. Pero todavía existen 17 países europeos, es decir, Europa como continente, no Europa como la Unión Europea, que no recogen
datos sobre los usos del tiempo. O sea que todavía estamos un poco atrasados en relación a esto y quisiéramos tener cada vez más países que se adhieran, de manera que también tengamos la posibilidad de producir agregados o datos agregados a nivel de todo el continente europeo. Bien, este es el mapa que cubre todo el continente europeo. En verde tenemos los Estados miembros de la Unión Europea y luego tenemos algunos países candidatos que recogerán y esperemos que transmitan datos. Y también tenemos a Noruega, que es un país asociado, digamos, al comercio libre con Europa. O sea que todavía existen países europeos en azul que no transmitirán datos a la Eurostat, o bien porque no siguen plenamente la reglamentación o sencillamente porque simplemente no recogen datos o no los quieren transmitir. En lo que se refiere a la ronda actual de 2020, en esta imagen en pantalla pueden observar cuándo empezó el trabajo de campo y la duración del mismo. Empezamos con Estonia a finales del 2019. Y en ese momento Estonia tuvo que detenerse porque se encontró, como el resto del mundo, en el medio de una pandemia. Y como podéis observar, la mayoría de los países aquí recogerán o estarán haciendo trabajo de campo entre 2022 y 2024. Digamos, Francia será el último país que recogerá los datos en 2026. Podéis observar que casi existe un periodo de 7 años entre el inicio del trabajo de campo en el primer país, Estonia, hasta el final del trabajo de campo en Francia. Y este es el periodo, porque como he mencionado, ha habido muchos atrasos. Esta gráfica representa, por ejemplo, el atraso en comparación a los planes antes de la pandemia o en julio de 2020, cuando realizamos la primera encuesta. Y los atrasos pasan de 4 meses, de pocos meses, para ciertos países como Croacia, Bulgaria, los Países Bajos, hasta 40 meses, es decir, más de 3 años, para países como Luxemburgo y Eslovenia. Básicamente lo que ha ocurrido es que la mayor parte de los países han priorizado el trabajo de campo y el enfoque se basaba más en el censo de la población, de las viviendas y posteriormente las encuestas reguladas, como por ejemplo la encuesta sobre las condiciones de vida o la encuesta sobre, digamos, el mercado de trabajo. O sea que ha habido toda una serie de atrasos. Y en comparación a 2021, cuando repetimos la encuesta, 5 países adicionales también informaron de atrasos en su trabajo de campo. O sea, hubo 10 países en septiembre de 2021 y ahora hay 14 países a la fecha de hoy. Y como digo, esto se debe básicamente a la pandemia. Bien. Estos son malas noticias para la encuesta porque significa, o para la investigación, porque significa que los datos no estarán disponibles. En cuanto a las modalidades de entrevista, tenemos aquí en pantalla diferentes modalidades. ¿Qué quiero decir con modalidades de entrevista? Es decir, la parte del cuestionario de la encuesta, como podéis observar, tenemos toda una serie de países que recogerán de manera estándar, de manera tradicional, utilizando un cuestionario de papel, pero la mayoría pasará hacia un enfoque mixto. Como podemos ver, tenemos las entrevistas computarizadas o CAPI o CARRI, es decir, el acrónimo utilizado. Y hay 2 países, Bélgica y Alemania, que utilizarán el teléfono móvil para la recogida de la parte del cuestionario. En lo que se refiere al diario, que es la parte, digamos, que afecta al que responde. Y aquí también desempeñamos un papel como Eurostat para brindar apoyo a la innovación a través de subvenciones y otras modalidades de ayuda. Podemos observar que, de nuevo, la mayor parte de los países utilizarán el papel, porque el papel todavía es la modalidad principal de compilación de datos. Pero existe una gran mayoría de países que irán hacia una modalidad mixta, utilizando un diario de web, y muchos otros países que también utilizarán
el teléfono móvil inteligente para recoger los datos. Esta es información que ha sido presentada por los países. No todos los países todavía están en este punto. Es decir, que no todos los países tienen aplicaciones de teléfono móvil inteligente, algunos están en proceso de desarrollo. Y esto puede cambiar, por lo tanto, en un futuro. Por ahora, Alemania y Bélgica, ambos están utilizando dispositivos móviles inteligentes basados en para la recogida de datos en su trabajo de campo. Y si nos vamos hacia el final, ¿cuándo estarán los macrodatos disponibles? Como digo, la transmisión se hace voluntariamente. Es voluntario. Los países tienen un acuerdo de caballeros, digamos, para transmitir estos datos, lo cual significa que no existe fecha límite. Sin embargo, la reglamentación que he mencionado anteriormente tiene una fecha límite para otras encuestas y establece que para aquellos países que para la próxima ronda, digamos, esto no es vinculante para el país, sino para la siguiente ronda únicamente, digamos, en la ronda de 2030. Si asumimos que la fecha límite todavía será aplicable, es decir, 15 meses desde el final del trabajo de campo, entonces esperaríamos que el país empezase en 2023. De hecho, Serbia ya ha transmitido los datos a Eurostat. Ha sido el primer país, Serbia, pero el último país solamente transmitirá los datos para julio del 2027, lo cual significa que necesitamos encontrar alguna manera de difundir los datos anteriormente. Por supuesto, no podemos hacer esto sin el acuerdo de todos los países, pero nuestra intención es difundir o por lo menos hacer que los datos, que los macrodatos estén disponibles a la comunidad de investigadores en lotes de 5 o 10. Pero por favor, la armonización todavía tiene que ser debatida y acordada entre todos los países para empezar. O sea que el proceso es largo y esta es parte de la mala noticia que anunciaba al comienzo de mi intervención. Desgraciadamente no podemos mejorar esta situación porque estamos completamente en las manos y dependemos completamente de los países. La última diapositiva que he presentado es sobre los proyectos que están utilizando los datos ETUS. Pues bien, existen unos 60 proyectos que han solicitado digamos, los macrodatos de Eurostat. La mayor parte de ellos utilizan los datos ETUS, además de otros conjuntos de datos macro. Existe un 30% que solamente se basan en los datos ETUS, la mayor parte de los cuales todavía están en proceso, unos 35, algunos están en la fase preparatoria y otros están en la fase de acabado. También podré proporcionaros más detalles sobre qué tipo de proyectos son los que se están haciendo. Pero como siempre, el tiempo vuela y me he quedado sin tiempo. Por lo tanto, acabo dándoos las gracias por su atención y por haberme invitado. Gracias. Gracias, Daniel, por esta visión general tan breve y tan rápida. Y muchas gracias. Metodología muy interesante y gracias por las fechas límites. Y voy a dar paso, si os parece, a la explicación de las distintas rondas de encuesta que vamos a tener aquí, empezando con Elena Chasco Soto, jefa de área de la Secretaría General de Estadísticas Sociales Sectoriales del Instituto Nacional de Estadística. Gracias, Elena, por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Le hemos pedido a Elena que nos hiciera un pequeño resumen, ¿no?, de qué es la encuesta de empleo del tiempo a nivel estatal y qué podemos esperar, pues, de la que están preparando. Así que adelante cuando quieras y gracias. Bueno, primero de todo, buenos días. Y a continuación os voy a exponer una breve descripción sobre las encuestas de empleo del tiempo desarrolladas por el Instituto Nacional de Estadística. Serán unas notas metodológicas sobre el próximo proyecto de la encuesta 2024 y unos ejemplos de los resultados obtenidos de la anterior encuesta 2009-2010. Y espero optimizar, pues, mi empleo del tiempo.
Bueno, como antecedentes, como nos ha expuesto anteriormente magníficamente nuestro colega Iniel, las encuestas de empleo del tiempo a nivel europeo cuentan con una metodología armonizada desarrollada en el seno de Eurostat. En este contexto, el INE ya ha realizado anteriormente 2 ediciones, la de 2002-2003 y la de 2009-2010. En la actualidad estamos desarrollando el proyecto para la próxima encuesta 2024. Asimismo, tenemos en mente la elaboración previa de una encuesta piloto pues para chequear fundamentalmente los canales de recogida. En cuanto a los objetivos de la encuesta, la verdad que son infinitos, pero para concretar en cierta manera sería, por un lado, contribuir a la formulación de las políticas de igualdad de género y de trabajo remunerado, el clásico eje de trabajo remunerado, hogar y familia, analizar los distintos grupos poblacionales, estableciendo patrones de comportamiento en función de variables observadas, edad, sexo, comunidad autónoma, nivel de ingresos, pues para determinar horas de sueño, horas de trabajo, tiempo de trabajo remunerado y distintas actividades, con especial hincapié al uso de herramientas TIC. Por otro lado, analizar la integración de determinados colectivos en la vida diaria y luego, desde un punto de vista ya más puramente económico, directamente ligado con las cuentas nacionales, sería conocer la dimensión del trabajo no remunerado, es decir, las actividades productivas no destinadas al mercado, desarrolladas normalmente por aquellos sectores que tal vez consideremos más pasivos, como pueden ser mayores y ancianos y mujeres. Y, por otro lado, conocer la dimensión o ayudar a la estimación de la economía sumergida y de la producción de bienes para autoconsumo. En cuanto a las características básicas, se trata de una operación no periódica dirigida a todo el territorio nacional. El tamaño de muestra permitirá obtener resultados representativos a nivel de comunidad autónoma, NUTS 2. La población objeto de estudio son los hogares privados que residen en viviendas familiares y todos sus miembros de 10 o más años. A cada vivienda se le asigna un día de la semana y, en cuanto al periodo de recogida, tradicionalmente es a lo largo de todo un año completo, de tal forma que todas las semanas estén representadas. Aquí, como os he comentado anteriormente, vamos a hacer una encuesta piloto, por lo cual está previsto, todo esto es el estudio, que la recogida comience a principios del segundo semestre de 2024. Los instrumentos básicos, la lista de actividades armonizada por Eurostat y luego los 3 cuestionarios, el de hogar, el individual y el instrumento más característico de la encuesta, que es el diario de actividades y que va dirigida a todos los miembros del hogar, de 10 y más años. ¿Qué es el diario de actividades? Fundamentalmente es una parrilla de tiempo de 24 horas, divididas en intervalos de 10 minutos, a los cuales el entrevistado deberá asignar una actividad principal, una actividad secundaria, si para el desempeño ha utilizado alguna herramienta TIC y, además, dónde las realiza y el lugar y con quién las ha realizado. En cuanto a recogida de información, que serían los canales de recogida, esto está en proyecto y está en estudio. Pero bueno, la novedad respecto a la edición anterior sería la introducción de un cuestionario CAWI, que incluirá también un diccionario que ayude a los informantes a asignar las actividades. Por supuesto, con el apoyo de un CATI telefónico, por un lado como recordatorio y luego de apoyo de ayudas. ¿Qué pasa con aquellas personas que rehusen a hacer el cuestionario CAWI? Tal vez la mejor opción para el cuestionario de hogar y el individual sería un cuestionario CATI. El problema se plantea con el diario de actividades, ¿no? Ya que la información es bastante más sensible. Entonces, a priori, parece que lo más conveniente sería un cuestionario PAPI, papel sin entrevista personal, porque de tal forma, preservamos la intimidad, en cierta forma, del informante y nos evitamos que se nos dispare la falta de respuesta. Pero bueno, todo esto está ahora mismo en estudio. En cuanto a los resultados obtenidos de la anterior encuesta, 2009-2010, los principales indicadores, los más utilizados respecto a la actividad principal, serían porcentajes de personas que realizan una determinada actividad,
duración media diaria de las actividades, distribución de las actividades durante un día promedio y los ritmos de actividad diaria, ¿no? Entonces, en la siguiente gráfica se ven datos de las dos ediciones, 2013 y 2010, relativos a porcentaje de población y duraciones medias. Entonces, se puede observar que parece que ha habido un trasvase entre vida social hacia medios de comunicación, informática y aficiones. También es importante señalar que el trabajo remunerado desciende tanto en cuanto a población como duración media. Un análisis más detallado, por ejemplo, nos puede mostrar que la televisión es nuestra actividad preferida. Más de un 84% de la población y dedicamos, no sé, unas 2 horas y cuarto, ¿no? ¿Cuándo vemos más televisión? Los domingos. ¿Cuándo menos? Los viernes. ¿Quién la ve más? Los jubilados. ¿Quiénes menos? Pues ocupados y estudiantes. ¿Dónde se ve más? Andalucía y Murcia. ¿Dónde se ve menos? Madrid, Cataluña y Galicia, ¿no? Bueno, en cuanto a las diferencias entre géneros, estas se centran pues, fundamentalmente, pues, como podría ser de otra forma, en trabajo remunerado y en tareas domésticas, ¿no? Hogar y familia. Pero como veremos más adelante, parece que esta brecha se está cortando respecto, ¿sabes?, en 2010 respecto a 2003. De tal forma que si observamos el trabajo remunerado, predominantemente pues, masculino, vemos que en el transcurso de estos años, tanto el porcentaje como la duración media en los hombres ha descendido. Sin embargo, en las mujeres crece la proporción y la duración media es casi estable. Se reduce brecha. En tareas domésticas, pues sucede lo mismo, pero al contrario. Cada vez hay más hombres que dedican más tiempo a tareas domésticas y, sin embargo, pues cada vez pues, menos mujeres dedicamos menos tiempo a las tareas domésticas, ¿no? Sin embargo, un análisis más detallado nos muestra que es en las tareas como más rutinarias, más clásicas, ¿no?, de tareas domésticas, que puede ser que pues, cocinar y limpiar, pues se hace evidente la desigualdad que existe en este reparto de tareas. A continuación, pues es un ejemplo de gráfica sobre distribución de actividades durante un día promedio, ¿no? En este caso, pues en relación de grupos de edad. Podemos observar que menores de 24 años son estudios y tiempo libre. De 25 a 64 les toca todo, trabajo remunerado y tareas domésticas. Y, sin embargo, pues los mayores tienen más tiempo libre, 7 horas, de las cuales como unas 4 dedican a medios de comunicación. Si lo vemos por nacionalidad, ¿no?, pues tenemos que los extranjeros utilizan 3/4 de hora más de tiempo al trabajo remunerado que los españoles, en detrimento de su vida social y de cuidados personales. A nivel de comunidad autónoma, pues vemos que los ciudadanos de Madrid y de Cataluña tienen más tiempo comprometido, pues trabajo, estudios, voluntariado, etcétera, y junto a Galicia, pues menos tiempo libre. Ya para finalizar, aquí es un ejemplo de ritmo de actividades de vida diaria. Entonces se puede ver que de lunes a jueves por las mañanas es donde se da la mayor proporción de trabajo remunerado. Y, sin embargo, de viernes a domingo, pues parece ser que por las mañanas es tiempo de hogar y familia y por la tarde, pues tiempo libre. Pues nada, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Dejo ahí las formas de contacto y estoy encantada de resolver cualquier duda si queréis comunicar conmigo. Gracias. Muchas gracias porque has clavado los 8 minutos que te pedimos, así que genial. Os invito a cualquier pregunta que tengáis, la apuntéis porque al final vamos a tener este espacio para poder preguntar más dudas. Y voy a dar paso a Cristina Rovira, subdirectora de Producción y Coordinación del Instituto de Estadística de Cataluña, a quien también le pedimos, ¿no?, que nos cuente pues, cuál es el estado en Cataluña de estos datos, qué podemos esperar y qué podemos tener cuando finalmente la podamos hacer, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bon dia a tothom. Buenos días y gracias a la CUIM y a la B2E por esta oportunidad de poder estar y de SCAT contando pues, sus planes, ¿no?, sus proyectos y las novedades. Elena ha explicado las características, ¿no?, de la encuesta de empleo del tiempo. En este sentido, la metodología, igual que el compañero de Eurostat, en él es la misma porque somos institutos de estadística y nos armonizamos con la metodología de Eurostat. Con lo cual, me voy a centrar en qué novedades va a tener esta edición respecto a las anteriores.
Fijaros que el manual que aparece aquí en pantalla es el manual que antes hemos visto, que es nuestra Biblia, nuestras recomendaciones y, por tanto, para buscar la comparabilidad, que esto es muy importante en la estadística oficial, pues vamos a tener en cuenta esta guía que se publicó a finales del 2020, en diciembre del 2020. Ha habido 3 rondas a nivel europeo, esto lo han explicado, y decir que Cataluña, a través del Instituto de Estadística, de IDESCAT, ha estado en las 2 anteriores rondas y también va a estar en esta tercera. En la primera estuvimos con el INE, hicimos una ampliación de muestra para tener resultados más detallados para Cataluña. La segunda ronda hicimos una encuesta propia, IDESCAT. Además, coincidió que el INE también rebajó muestra y nosotros lo que no queríamos es perder esa información que tanto nos piden, ¿no? Los investigadores, las investigadoras. Y en esta tercera ronda estamos preparando una encuesta propia que la tenemos muy avanzada. Antes hemos visto una diapositiva que estaban finalizando, ongoing. Bueno, pues ahí estamos, a punto de empezar. Esperamos este año, 2023, a recoger. Aquí tenéis las portadas de las ediciones, una dirección de la página web donde podéis encontrar todos los resultados, aquí una muestra de resultados, y los microdatos. También los microdatos, hemos hecho estos ficheros seguros, ¿no? Que los podéis encontrar en la página web. Bueno, aquí nada, simplemente en esta diapositiva ilustrar pues, patrones diferentes que se pueden observar pues, al cabo de X años. Sabemos que es una encuesta que no tiene una periodicidad fija, ¿no? Que hay rondas, y en la cual se ven cambios de comportamiento entre actividades, entre hombres y mujeres. La última ronda veníamos de la crisis del 2008, por lo cual el trabajo remunerado ya se ve que pierde, digamos, tiempo. Voy a pasar porque toda esta información, incluso los resultados comentados, los podéis encontrar en la web de Eurostat. Y me centro en las novedades. Entonces, ¿qué queremos? Pues siempre que hacemos un nuevo proyecto, pues queremos o intentamos hacerlo mejor, lo mejor posible. Entonces, pedimos la colaboración de muchas entidades. Aquí vemos al Departamento de Igualdad y Feminismo representado, Ayuntamiento de Barcelona, un Centro de Estudios Demográficos, que también veo a Joan, y pedimos al Centro de Estudios Demográficos que un encargo, ¿no? Que colaborara con nosotros a intentar ver pues aquellas márgenes de mejora, sobre todo porque los datos no son solo para nosotros producir datos, que es lo que le toca a un instituto de estadístico, sino de utilizar, que sean útiles y contribuir a este debate informado, como muy bien nos han explicado en la presentación de esta jornada, para el empleo, ¿no? de los usos del tiempo. Para ello hicimos una encuesta a través del Centro de Estudios Demográficos, pedimos permiso a los investigadoras y investigadores que habían utilizado nuestros microdatos o usuarios conocedores del tema y se hicieron una entrevista online de unos 40 minutos de duración, por tanto, de media, y dijeron muchas cosas interesantes que luego nosotros aprovechamos para mejorar este proyecto, ¿no? Todos coincidían de que los datos, aquí hay algunas respuestas que están en catalán, pero que, bueno, que están diciendo que sí, que por favor, que sigamos haciendo, que estos datos son muy relevantes para sus estudios. Y evidentemente aprovecharon la oportunidad para hacer sus peticiones, ¿no? Y estas peticiones iban digamos, en diversas líneas, ¿no? Querían, sobre todo, que la muestra no bajáramos muestra, porque siempre quieren más y cuando se cruza información, claro, vas perdiendo potencia. Por favor, garantizar el nivel de muestra. Por favor, cuidar el trabajo de campo para no perder la calidad, que es una cosa que no se habla, que no solo es recoger, sino procurar la calidad de la información, la comparabilidad muy presente. Tener una información un año y ya está, no sirve para nada, hay que tener un relato. Cuidar mucho la perspectiva de género. Es una oportunidad magnífica que no se puede desaprovechar. Además de dar la información por individuos, de personas, la perspectiva de ¿y qué pasa en los hogares? Evidentemente, si pueden ser más puntuales, mejor, ¿no? Que sabemos que estas rondas, y ya hemos visto, ¿no? El compañero, cómo van un poco los países de la Unión Europea ahí introduciéndose en esta tercera ronda, y que los datos sean accesibles. Esto, evidentemente, desde DESCAT lo estamos potenciando y los datos son accesibles. Hemos tenido en cuenta estas recomendaciones. Por tanto, voy a pasar aquí hay un resumen, ¿no? De que hemos tenido en cuenta todo lo que hemos podido de estas recomendaciones, y un primer paso, por ejemplo, es en el diseño muestral.
El diseño muestral es un bietápico estratificado, es decir, en 2 etapas, igual que la edición anterior, pero vamos a mejorar la precisión. Y la precisión porque en las unidades de primera etapa, que son las secciones censales, aparte de tener mayor representatividad de territorios, hemos aumentado, luego os enseño un mapa, también hemos introducido una nueva variable de estratificación, que es la variable de Urba, que es Degree of Urbanization, que es una variable que tiene en cuenta básicamente la densidad de la población. Y esto es muy importante porque nos va a permitir introducir esa perspectiva también no solo geográfica, sino medio rural versus urbano y contribuir también a toda aquella explicación de si los hábitos son diferentes en función si estamos hablando de zonas urbanas, menos urbanas o rurales. Aquí veis un mapa ilustrar las diferentes 14 zonas que vamos a tener representatividad, con un error máximo del 5%, de hecho en muchos sitios va a ser menos, que son vemos un mapa de Cataluña con 8 zonas así más o menos en verdes, que son los ámbitos del plan territorial, y luego esta que está más oscura es el ámbito metropolitano, que se concentra muchísima población, entonces se va a hacer unas coronas, una para la ciudad de Barcelona, otra para el resto del área metropolitana y el resto del ámbito metropolitana, y la zona más oscura de este segundo mapa del ámbito metropolitano, que es la ciudad de Barcelona, también el Ayuntamiento nos pidió una información diferenciada a nivel inframunicipal, porque evidentemente es una gran urbe y hay muchas diferencias. Para ello hicimos un estudio a partir de los 73 barrios y a partir de descriptores estadísticos y de desviaciones típicas agrupamos los barrios en zonas homogéneas, en 5 zonas que son las que aparecen en este mapa. Y aquí veis, solo para ilustraros, que tenemos calculados para todos los municipios de Cataluña estas 3 zonas, según sean más urbanas o menos, que vemos que hay una concentración de la población, pero esta variable es muy importante porque va a permitir dar esta y otras informaciones estadísticas, clasificarlas a partir de este estándar a nivel europeo. Y ya la segunda variable, o sea, la variable de segunda etapa van a ser en los hogares, las viviendas principales, como antes ha comentado Elena, y vamos a entrevistar a todos los miembros de 10 años y más. Aquí también la novedad, no solo en esta doble estratificación, está que vamos a tener más unidades de primera etapa porque son los hogares para buscar mayor variabilidad, tener más variancia y evitar correlaciones que se pueden dar en territorios más pequeños. Y luego ya, para concluir, también, aparte de adoptar todas las preguntas del cuestionario de Eurostat, que es el manual, ¿no?, de referencia que hemos visto, que aquí vemos en la pantalla, voy a introducir algunas preguntas adicionales en el cuestionario de Eurostat, ¿vale? Y estas preguntas, algunas tienen también su referente de los investigadores, como en qué género te identificas, el tema de reducción de jornada laboral para cuidado de personas, el tema del teletrabajo, ¿vale? El tema también para reforzar los estudios de perspectiva de género, no quién hace, por ejemplo, quién se ocupa de los niños y cuántas horas, sino quién está pensando, por ejemplo, en toda esta información. Esto yo creo que es muy importante. Entonces, todas estas preguntas también se van a recoger. Y luego decir que es una operación muy compleja, que básicamente pasa por todas las etapas de un modelo estandarizado de procesos, que es el GSBPM, Generic Statistical Business Process Model, y por tanto es un ejemplo de operación muy completa que vamos a hacer también en modo multicanal, como también se ha dicho, y que vamos a empezar ya muy prontito. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Muy interesantes las novedades. Yo creo que para todos los que están aquí también es importante entender pues, en qué líneas se está moviendo IDESCAT. Y terminamos esa primera ronda de intervenciones con Elena Agoni-Rementería, responsable del área de estadísticas sociodemográficas de Eurostat. Gracias por venir hasta aquí. Y un poco lo mismo, vosotras lleváis un poco de ventaja en eso. Así que encantadas de escuchar en qué consisten las encuestas de presupuestos de tiempo, ¿no?, que es un concepto un poco distinto. Bueno, espero que se me diga así. Eso es. Bueno, nosotros en primer lugar queríamos agradecer tanto a la CUIMP como a la organización Time Use Barcelona que haya organizado esta jornada y que nos haya invitado
a participar a la organización de Eustat. Mi nombre es Elena Goni, actualmente ocupo el puesto de responsable de estadísticas sociodemográficas en Eustat. He venido aquí con mi compañera Madzalen Plagaro, que es la coordinadora de las encuestas a familias, una de las cuales es la encuesta de presupuestos de tiempo. Bueno, simplemente nuestra idea era dar aquí una serie de rasgos importantes, ¿no? Pensamos destacar rasgos relativos a la operación, que en nuestro caso la operación de usos del tiempo se llama encuesta de presupuestos de tiempo, ¿verdad? En Eustat. Nosotros en Eustat llevamos haciendo esta operación desde el año 1992 dentro de nuestros programas de estadística oficial y con una periodicidad quinquenal. La última toma completada es la de 2018, con lo cual ya tenemos 6 tomas de esta operación y, bueno, en principio la finalidad es conocer los hábitos y comportamientos de la población residente en la Comunidad Autónoma del País Vasco a través del tiempo que dedican diariamente a sus actividades. Con lo cual, conectando un poquitín con lo que decía Marta en la inauguración de la jornada, estamos en una buena situación, ¿no?, para contestar a cuestiones como del tipo cómo se distribuye el tiempo diario, qué tipos de jornadas hay, si hay ritmos semanales en los diferentes tipos de días a lo largo de la semana. También en otro plano, también se utilizan los resultados de la encuesta de presupuestos de tiempo en el cálculo de las cuentas satélite del trabajo doméstico cuando se hace una valoración económica de las actividades del tiempo que se dedica a este tipo de actividades. También tal y como hemos comentado también con las asistentes anteriores, también nos permite una mayor cuantificación de la brecha de género en los diferentes dominios, de edades, en los diferentes momentos, en el tiempo, así como también la cuantificación de otras actividades no remuneradas, como puede ser los cuidados a las personas del hogar o las actividades de voluntariado, etcétera. Destacar también que la encuesta de presupuestos de tiempo forma parte del sistema de indicadores de hábitos sociales y culturales que comenzó en Eustat con la encuesta de condiciones de vida en el año 1989. Los elementos principales de la encuesta de presupuestos de tiempo, tal y como hemos visto también en las operaciones anteriores, son básicamente la muestra representativa y los cuestionarios que se utilizan, ¿no? La muestra representativa, en nuestro caso, es de la población de 10 y más años residente en familias. También se trata de una encuesta bietápica, en el sentido de que primero se obtienen las secciones y después las personas. Vamos a decir que es una muestra equilibrada, aunque haya tenido algunas variaciones a lo largo del tiempo. Básicamente es una muestra equilibrada tanto en el momento de las secciones como en el momento de las personas, una muestra equilibrada a las principales variables sociodemográficas. El tamaño muestral en nuestra comunidad es de 7.500 personas inicialmente, con la estimación de que se van a obtener alrededor de unos 5.000 respondientes, que tienen que tener, bueno, unos mínimos, por supuesto, en cada zona geográfica, que es el criterio que está en el estrato de la muestra también, y luego desde el principio, desde que ya obtenemos la muestra de secciones, dividimos la muestra en 2 tomas. La muestra se extiende en los trimestres 2 y 4. Nosotros vamos a salir ahora en abril de 2023 y en abril para el segundo trimestre, en la primera toma, y en el cuarto trimestre para la segunda toma. Cada toma se distribuye en 12 semanas y dentro de la semana también hay una distribución según el tipo de día que hemos clasificado en lunes a jueves, viernes, sábado y domingo, de forma que la persona seleccionada tiene un día de calendario sobre el cual tiene que informar. Los cuestionarios, que son el otro
vamos a decir, la otra base más característica de esta encuesta, podríamos decir. Los cuestionarios se pueden recoger de diferentes formas. Básicamente se recogen de forma telefónica, sigue quedando el modo presencial en el modo de recogida y se está intensificando más la recogida a través de Internet. Tenemos un cuestionario familiar en el cual se informa de las características sociodemográficas de todas las personas residentes en la vivienda. Vamos a decir que el instrumento característico de esta operación es el diario de actividades. Las personas seleccionadas tienen que informar de cada una de estas actividades en este diario referentes al día seleccionado de forma cronológica, desde las 0 horas, ¿no?, hasta las 24 horas siguientes. Lo tienen que hacer de forma cronológica, tienen que informar de la actividad siguiendo la nomenclatura de las actividades armonizadas, vamos a decir. Siempre perseguimos nosotros la comparabilidad, la continuación de la serie, ¿no?, que ya tenemos. Y entonces las actividades la persona tiene que hacer referencia a cada una de las actividades teniendo en cuenta el lugar donde la realiza, de qué actividad se trata, vamos a decir, a un nivel de 3 dígitos en esta nomenclatura, en compañía de quién, si ha habido actividades secundarias. Tiene que tener también cuidado si ha habido traslados, tiene que especificar las actividades, por muy nimias que le parezcan, que duren más de 5 minutos. Y luego, pues por supuesto, siempre hay un gestor de la encuesta, ¿no?, que nos diga el resultado de la encuesta, los contactos, etcétera. Bueno, ¿nosotros qué tipo de resultados obtenemos? Bueno, básicamente los primeros resultados, vamos a decir, son las tablas y el banco de datos con los indicadores relativos al tiempo medio social, al tiempo medio por participante y a la tasa de participación de cada una de las actividades, que luego también podemos desagregar según los niveles. Tenemos eso en primer lugar. También ponemos a disposición de las personas usuarias los microdatos de la operación. También disponemos de microdatos armonizados, de momento hasta 2008. Los demás están en proceso. También disponemos de publicaciones de análisis de datos. Hasta cierto momento hemos tenido los análisis de datos anuales, donde básicamente, vamos a decir, para hablar de un modo un poco general, se suelen comentar las agrupaciones de actividades, los ritmos diarios, los tipos de población desde el punto de vista del uso del tiempo. Se pueden hacer también análisis comparativos de nuestra comunidad autónoma con los resultados de España, de la Unión Europea, la evolución en el tiempo. Tenemos que destacar aquí que también disponemos de 2 monográficos importantes, en el sentido de que se centran en capítulos por temas y están creados por expertos. El primer monográfico se hizo relativo al decenio el 2010, luego se hizo otro monográfico un poco más grande que voy a mencionar aquí, que lo coordinó nuestra compañera Machanel Lagarreta, que está aquí presente en la sala, que es una experta y una profesora en la Universidad del País Vasco. También realizamos peticiones a medida, que nos permite estar en contacto con investigadores, muy buenos conocedores. Hemos dicho también que producimos también las cuentas satélites. De cara a los resultados, pues podemos tener representaciones de este tipo. En el primer gráfico tenemos cómo se distribuye, ¿no?, la población según las actividades, las actividades, vamos a decir, los grandes grupos, ¿no? El azul claro, vamos a decir, son las actividades fisiológicas, de sueño, de comida, alimentación, etcétera. Podemos ver, esta es la distribución del año 2003, podemos ver también una línea pequeña en el tema de los cuidados de las personas en el hogar. Luego también podemos ver que ese tipo de actividades se van intensificando a lo largo del tiempo en esa evolución que tenemos ahí hasta el año 2013. Bueno, estos son los tipos de análisis que podemos
que podemos encontrar también ya en los monográficos, que creo que como ya ha transcurrido el tiempo, ¿verdad? Sí, perdón. Estas son simplemente las referencias principales y bueno, ya agradecer la participación de las otras personas y también la participación del resto del grupo. Muchísimas gracias. Gracias. Pues muchas gracias a las tres y también a Eniel que nos sigue online. Tenemos ahora unos 25 minutos para preguntas y yo creo que una oportunidad de lujo de poder preguntar directamente, ¿no?, a los distintos institutos de estadística aquí presentes. Así que os animo a atreveros a romper el hielo y preguntar. Ahí tenemos una... ¿Tenés micro de...? Ah, vale. Ahora te llega el micro aquí. La noia de blanc. Perfecto. Muchas gracias por la presentación. A nivel de representatividad, sea o a nivel catalán o a nivel estatal, ¿las personas extranjeras o migradas tienen una representatividad estadística para poder sacar conclusiones de ellas o no? Hola. Bueno, a nivel del Instituto Nacional de Estadística, cuando diseñamos la muestra, que es bietápica estratificada, hay una serie de variables de estratificación, ¿no?, que son sexo, edad y nacionalidad. Entonces están suficientemente representadas. Sí, si te puedes presentar, que así nos vamos conociendo. Bueno, Lo mismo. Verónica Robles es mi nombre, trabajo en la FAC, la Asociación de Familias por las Escuelas Públicas de Cataluña. Genial, gracias. Venga, siguiente. Preguntas, dudas. ¿Nadie tiene dudas? ¿Su extraña? A Eniel también le podéis hacer preguntas, que está online. A ver, ahí hay otra. Buenos días. Voy a hablar en inglés un momento porque I'm going to ask a question to Eniel. Voy a preguntar una pregunta a you have Eniel. talked that there are Eniel, has several dicho projects que hay that distintos use, proyectos microdata que utilizan los microdatos from Eurostat. de Eurostat. ¿Dónde podemos ver estos proyectos? ¿Están conectados a la web de Eurostat? Esta es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta para las asistentes de hoy, que muchísimas gracias, ha sido muy clarificador. Acabar de entender de cada una de vuestras encuestas cuándo se calcula que vamos a tener los datos finales. No cuando vais a empezar el trabajo. No sé si lo sabéis ya, pero más o menos si pudiéramos poner un tiempo para que nos volviéramos a reunir todos aquí, comparar un poquito los datos y poderlos hablar. Muchas gracias. Gracias. We will start with Eniel, maybe. Empezaremos con Eniel. Yeah. Yes. Muy bien. Thank you for the question. Muchísimas gracias por esta pregunta. The titles of the A ver, project los and the títulos del information proyecto is, y la información internal information. es información interna que no podemos difundir en la web de Eurostat, pero puedo hacerte un resumen de cuál es el enfoque de los proyectos, pero desgraciadamente no podemos difundirlo. Ahora bien, por la tarde sé que tendréis distintos ponentes que son investigadores y uno o dos de ellos están utilizando estos datos. O sea que ellos estarán presencialmente con vosotros. Pues adelante si queréis con la... ¿Queréis como vosotros salís antes? Vamos por orden cronológico. En orden cronológico. Con el micro, sí. Sí. Claro. Sí, pienso que nosotros publicaremos a lo largo de 2024 en junio, sí, en el primer semestre. Perfecto. Es lo que tenemos previsto. Eso es. Gracias. Junio 2024. Bueno, yo recordar de que la operación de campo dura un año. Esto es importante decirlo, porque no es una encuesta que tenemos un periodo limitado, tenemos encuestas de todo tipo. No, por esta es un año porque hay que captar todos los días, todas las estacionalidades para tener una buena radiografía y que
los datos sean representativos para lo que se quiere usar. En nuestro caso, si empezamos ahora, la previsión es que en el 2025 tengamos los datos ya para ser usados. Cuanto antes mejor, pero teniendo en cuenta que no solo es recogerlos, sino que luego, evidentemente, hay que analizarlos, tratarlos, explorarlos y prepararlos, evidentemente, para ser reutilizados. Genial. Vale, en nuestro caso, como salimos más tarde, igual que el IDESCAT es a lo largo de todo el año completo. Como os he comentado, está previsto salir a principios del segundo semestre del 2024. Un año sería terminar en el segundo semestre 2025. Preveo que los datos 2026. Espero que a principios. Tenemos que hacer parciales, ¿no? Tenemos que hacer parciales. Para ir viendo. Tenemos dos preguntas, una de Joan García, otra de Lucía y otra al final, que no te... Bueno, nos vamos animando, veo. Si queréis, vamos a hacer 2 o 3 preguntas y que luego respondan para que ser más eficientes. Buenos días, gracias por las presentaciones. Y yo os quería preguntar sobre algo que habéis hablado un poco en las presentaciones, que es acerca de los métodos de recogida. Si tenéis... Del INE nos habéis contado el CAWI, ¿qué quiere decir el CAWI? Porque estas siglas a veces son un poco complicadas. Pero vais a utilizar alguna aplicación propia, sobre todo para la recogida del diario, ¿no? Tener que reportar durante 24 horas, lo que has hecho durante 24 horas. Hay algunas aplicaciones que creo que es la que ha utilizado, como ha dicho Eniel, en Bélgica, en Alemania, que son difíciles de utilizar. Entonces, si tenéis alguna previsión. Vamos a recoger varias preguntas y contestamos todo. Luego está Lucía. Hola, soy... Bueno, perdón, si os vais presentando, que yo algunos os conozco, pero así nos vamos situando. Este era Joan García, del Centre d'Estudis Demogràfics. Lucía Artazco, de la Agencia de Salud Pública de Barcelona. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por las presentaciones. Como trabajo en salud pública, preguntaré sobre el tema de salud. Me gustaría que me dijerais cuáles son los resultados en salud sobre los que se preguntan en estas encuestas del tiempo y de conductas relacionadas con la salud. Genial, gracias, Lucía. Teníamos una pregunta ahí al final. ¿Sí? ¿Sí escucha? Uy, no te veo. Sí, te escucho. Ahora te veo. Bueno, me presento. Mi nombre es Serena, soy investigadora en movilidad sostenible en la UAB. Acabo de empezar, entonces quizás mis preguntas son bastante obvias, porque bueno, no he llevado nunca las encuestas del tiempo, pero nada, quería saber básicamente si en las encuestas del uso del tiempo la parte que es de desplazamientos, entonces el travel times, si están registrados por motivos o por modos de transporte. Entonces, voy al trabajo y de qué manera. Y la segunda pregunta es si es todo, es decir, si tenéis geolocalización de los participantes o es todo reportado tipo, bueno, diario o lo que sea. Si queréis hacemos una primera ronda de respuestas y luego seguimos con las preguntas. Creo que la primera te tocaba a ti, Elena, directamente. Nosotros tenemos previsto un CAWI, que es la comunicación a través de web. Es decir, tú al informante le mandas una carta donde aparece una dirección web con su usuario y su contraseña. Entonces, eso se utiliza en casi todas las encuestas del INE, ¿no? En cuanto a una app propia, como comentaba Iniel, la verdad que estuvimos analizándola y tengo que decir que era un trabajo estupendísimo, la verdad, y era muy completa y muy amigable, ¿no? Pero por cuestiones de coste-tiempo y tal, vamos a utilizar nuestra aplicación web. Y luego lo que os he comentado en cuanto a, si no quieren complementarlo por web, es lo que estamos analizando, si utilizar un cuestionario papel. O porque pensamos que tal vez un CATI pues nos iba a disparar la falta de respuesta, pero para eso se va a hacer la piloto, para testear de cierta manera todos los canales de recogida. Creo que Cristina quería añadir. Sí, no. También estamos en línea, ¿no? También porque al final ha habido un cambio, ¿no?, de paradigma, sobre todo a raíz de la irrupción, ¿no?, de COVID, donde Eurostat empezó a sacar recomendaciones a la hora de recoger encuestas y entonces, por ejemplo, las 2 rondas anteriores era entrevista personal. Ahora ya otras encuestas también
dirigidas a la población, que también eran entrevistas personales, como puede ser también una encuesta armonizada a nivel y legalizada, ¿no? Por esto son recomendaciones, como antes ha explicado Eniel, pero esta está reglamentada. Por ejemplo, es la EUSIL, la encuesta de condiciones de vida, donde pasamos también de estas entrevistas personales a método multicanal, entre ellos recogida por Internet, y lo que se está potenciando es la recogida por Internet, ¿vale? Porque esto permite también codificar, tener listas desplegables y a la vez también añadir información para poder enriquecer, ¿no?, toda aquella información que después a lo mejor los investigadores y investigadoras ven cosas, ¿no?, que son muy importantes para detectar, pues, fenómenos emergentes, ¿no? Por tanto, hay una potenciación en general del uso del canal por Internet. Pues sí, Elena, y si también quieres comentar sobre la pregunta de salud pública y de movilidad que han hecho, si puedes, pues así también vamos respondiendo. Sí, de acuerdo. Acerca de los modos de recogida, nosotros tenemos una aplicación propia, de modo que los encuestadores, las encuestadoras y también la gente que decide rellenar el cuestionario por medio de Internet acceden a la misma aplicación. Eso es lo que nosotros venimos teniendo. Respecto de las preguntas relacionadas con la salud. ¿Qué preguntabais alrededor de salud pública? Y luego la compañera preguntaba sobre la movilidad, si se pregunta sobre el modo de transporte, sobre el motivo, si hay geolocalización, es decir, entiendo qué detalle se tiene de la movilidad en general. De acuerdo. Respecto de las preguntas de salud, nosotros preguntamos también en el cuestionario a ver las condiciones de movilidad y de salud que tienen las personas por si ello tuviese que ver con sus actividades. Lo que pasa es que ahora mismo no te podría dar más detalles. Preguntarle lo preguntamos. Luego, por otro lado, también, referente a los traslados, sí se pregunta el motivo y también el modo de transporte, eso también se pregunta. Eso es. Y respecto del tema de la geolocalización, en realidad nosotros para extrapolar de ahí las actividades, nosotros eso todavía no lo utilizamos. Perfecto, gracias. No sé si queréis añadir a nivel eso de salud y movilidad. Bueno, respecto a la salud, realmente, por ejemplo, si vas al manual que te podemos pasar, hay un bloque de salud que se ve perfectamente, pero sí que salud, igual que otras cuestiones, Eurostat también ha tenido una especial dedicación de intentar captar, por ejemplo, en la presentación que he hecho, y ahora la tengo aquí, te lo leo, hay una pregunta nueva respecto a la edición anterior, que es sobre si las personas tienen alguna enfermedad o problema de salud de larga duración, que les impide hacer actividades que suelen hacer el resto de personas, pregunta cómo diría que se encuentran, es decir, hay una especial sensibilidad en este tema y recoge en esta tercera edición nuevas preguntas relacionadas con este tema. Genial. Como también nos basamos en la misma metodología armonizada, pues lo que comenta el IDESCAT. Pues igual, también se comenta también el grado de estrés, que también es interesante. Genial. Pues vamos a hacer una última ronda de preguntas. Si alzáis la mano y así os tenemos más o menos, tenemos 1, 2, 3 preguntas. Pues Pedro, si te puedes presentar. Hola, me llamo Pedro Martín, soy del área metropolitana de Barcelona y yo tenía una pregunta general, si no os habéis planteado o si es un tema presupuestario el reducir el tiempo en las distintas rondas que se hacen las encuestas, en vez de 10 años, reducirla a 5 años como realizan en el País Vasco. Y la segunda, ya me ha contestado la compañera del INE, ¿no?, que si las encuestas en estas nuevas rondas se tiene en cuenta el tema de las consecuencias de la pobreza del tiempo, por ejemplo, en qué afecta en el tema de la salud mental, ¿no? Si eso lo tendríais, si lo tenéis y lo valoráis, ¿no? Perfecto. Pues vamos a coger las 4 preguntas que hay y así hacemos una ronda de respuestas. Hola, jo soc la Núria Garcia, soc de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat i la meva pregunta era per la Cristina Rovira. Ens has dit que la desagregació serà... Lo puedes hacer en castellano, perdona, porque sí. vamos a grabarlo. Que la desagregación será a nivel de AMB, Barcelona ciudad y resto de área metropolitana. ¿Nos puedes comentar también a nivel de rural urbano cómo va a ser esta desagregación?
Y por último también quería preguntar cómo se recogen los datos a nivel de, por ejemplo, un niño que tiene 2 hogares. Si esto lo habéis tenido en cuenta, porque cada vez hay más casuísticas en que un niño puede pasar tiempo pues, con los padres divorciados, por ejemplo. Gracias. Perfecto. Siguiente, había una aquí y hay una al otro lado. Sí. Y aquí no sé quién quedaba. ¿Se me escucha así? Mi pregunta es para Cristina y Elena Chasco. Cristina, has mencionado que la encuesta está enfocada a ver los temas de género no solo en la parte de quién realiza las tareas, sino quién las piensa o quién las planifica. ¿De qué manera van a recoger esto? Sí, me imagino que en el cuestionario individual, pero exactamente cuál es la pregunta que se hace. Y quiero saber si en el INE se está pensando también hacer este enfoque. Perfecto, gracias. Adelante. Hola, buen día. Soy Patricia, investigadora predoctoral de la Universidad de Vic. Y una pregunta en general para las tres en respecto al trabajo no remunerado de cuidados. ¿Se contempla de alguna forma recoger datos, o se ha contemplado, no lo sé, recoger datos del tiempo destinado a este trabajo, no solamente en el ámbito familiar, sino también en ámbitos más comunitarios, asociativos, en otros ámbitos que no sea solo el familiar? No sé. Eso, nada más. Gracias. Vale, y la última ya de aquí. Hola, yo soy Ana del Instituto de Salud Global de Barcelona y tenía 2 preguntas también. Primero, se ha comentado que en esta nueva ronda del IDESCAT hay una pregunta sobre teletrabajo y quería saber si también va a estar a nivel estatal y a nivel europeo. No sé si esto se va a preguntar. Y luego... okay, so I was asking if in the European new round of surveys, you will also ask about telework. They were saying that in IDESCAT there was sobre el teletrabajo. Me preguntaba si esto también estará disponible. Y luego quería preguntar que, o sea, hay mucha información a nivel de duración de las tareas, pero quería saber si se ha procesado también como de los diarios individuales, por ejemplo, el tiempo durante el día a la que la gente come. En plan, sí, o sea, hay información de... Vale. Perfecto. Gracias. Pues si os parece, hay muchas preguntas. Hacemos una ronda, esperemos no dejarnos nada. Yo me he ido apuntando también. Empezamos al revés, si os parece ahora. Venga, con el micro. Eso sí, que si no la grabación. Genial, gracias. Bueno, yo he apuntado aquí si se hacía algún tratamiento relativo al tema de la salud mental. Bueno, nosotros más allá de informar si las personas tienen algún problema de salud crónica, etcétera, creo que no hacemos ninguna cosa de ese tipo, creo. En el tema rural-urbano no hacemos ningún tratamiento en particular, simplemente en la muestra está representado, en la muestra equilibrada, están representadas las características, vamos a decir, sociodemográficas, vamos a decir, generales, en el sentido también de que en la muestra también están estratificadas las secciones censales y entonces pasan a formar parte de la muestra según el peso que tienen en el tipo. Pueden tratarse de secciones rurales, urbanas, etcétera, y entonces con esa, vamos a decir, con esa importancia pasan a formar parte de la muestra. Entonces, en cierto modo, ese criterio también se tiene en cuenta. Del tema de los niños no recuerdo muy bien la pregunta. Preguntan por los casos de menores que van en diferentes hogares, ¿no? Por ejemplo, unos padres divorciados, si lo he entendido, ¿no? Si eso se recogía o se quedaba de alguna forma, ¿no? Como hogar, digamos, que físicamente. Eso es. Bueno, nosotros en principio lo que recogemos es las actividades independientemente de dónde se realicen, teniendo en cuenta que además en los diarios tiene que acompañarte si ha habido traslados.
Entonces, eso vamos a decir que indirectamente podría ser. Lo mismo que el tema relativo a los trabajos comunitarios, tienen también su epígrafe también en la nomenclatura de las actividades, con lo cual ahí también, junto con el resto de los trabajos no remunerados, también tienen su apartado, vamos a decir, y podrían tener su importancia. Y también relativo al tema del teletrabajo, también vamos a decir que dentro del diario armonizado también tenemos que recoger si las actividades se realizan de forma presencial y de forma online, con lo cual no solamente el trabajo o la formación, sino que el resto de las actividades también vendrán marcadas de esa forma. Perfecto, gracias, Elena. Cristina, creo que además tú tenías algunas preguntas específicas de la muestra, ¿no? De rural, Sí. urbano. A ver si me acuerdo de todas y si no, me lo decís. A ver, había alguna de que por qué no hacíamos, ojalá, ¿no? Que esto también nos lo hacían investigadores, ¿no? Con más frecuencia, ¿no? Claro, esto sería como todo, ¿no? Deseable tener mucha información. Carta a los Reyes. Muy rápido. A ver, nosotros vamos un poco con las rondas, se puede plantear, pero sí que es verdad que entre ronda y ronda, entre la segunda y la tercera, ha habido la pandemia, con lo cual, cuando pensábamos que empezaríamos, dijimos, bueno, es que las pautas no están normalizadas y nosotros tenemos que dar unos datos que cuando los tengamos, pues sean buenos, porque a partir de ahí se van a sacar muchas conclusiones. Con lo cual, digamos que también la otra vino después de una crisis, ¿no? La crisis financiera, ha habido una pandemia, y la próxima no sé, pero esperemos que podamos ir más rápido, pero hay que hacerlo bien. Entonces, aquí sí que lo teníamos claro y de hecho, por eso hicimos todos esos estudios y consultamos a la comunidad científica para tener las dos visiones, no complementarnos. No sé si aquí he respondido la pregunta, si no me lo volvéis a decir. Luego, el tema, a ver, voy a ir un poquito con... No sé con qué orden, pero voy a intentar responder. El tema de la custodia compartida también lo recogemos. Yo ahora no tengo el cuestionario para decir exactamente cómo son las preguntas, pero lo hemos tenido en cuenta. Por tanto, está recogido expresamente, para entendernos, no de manera indirecta. El tema del teletrabajo. También lo hemos puesto expresamente, pero ya no está en el cuestionario. Bueno, es unas preguntas específicas, cuestionario de SCAT, para entendernos, porque claro, una cosa es decir si en casa tú estás trabajando, pero que estés trabajando no quiere decir telecommuting, o sea, que estés teletrabajando, puedes estar, pues no sé, cosiendo, para entendernos, y estás trabajando en casa. Por tanto, atención especial al teletrabajo, que después de la pandemia pues tiene un papel relevante y aquí sí que, además, para poder diferenciar realmente estos usos del tiempo, estos empleos del tiempo, claro, de año a año igual no se detectan diferencias, se detectan cada X periodo de tiempo para ver realmente, o sea que tampoco no sé si hacer con una frecuencia muy grande, quizá no tanto, pero si realmente sería significativo el esfuerzo dada la complejidad de la operación y recordemos que dura un año recoger la información. Respecto a temas de salud mental, creo que también han comentado, el cuestionario de Eurostat recoge en el diario de actividades también temas de bienestar subjetivo, ¿vale? Cómo se siente la persona, el nivel de estrés, cómo valora esa actividad, ese día. De alguna manera también está relacionado con temas, ¿no?, que son nuevos respecto a esta edición en relación a la anterior. Tema rural-urbano, creo que también han comentado. Esto es importante porque, aparte de tener información geográfica dentro de cada uno de los territorios considerados, vamos a buscar información para estos ámbitos, con lo cual... Esto, exactamente el plan, digamos, de tabulación, esto también dependerá un poquito del nivel de significatividad, porque una cosa también es la difusión pública, ¿vale?, que está sujeta también a secreto estadístico, y otro caso son las atenciones que hacemos a la investigación, con lo cual yo creo que aquí hay margen para todos y para tener esta doble perspectiva. No sé si me he dejado alguna cosa. Creo que bastante bien. Bueno, la pregunta del trabajo asociativo y comunitario, pero yo creo que es lo mismo para todas, ¿no? Que hay un epígrafe específico que tipifica este tipo de actividades. ¿Cuál? Perdona. De trabajo. De dedicación a temas de comunitarios o asociativos. Sí. Creo que eso sí que está tipificado en este sentido. Sí, gracias. Pues, daros cuenta que relacionado con este tema, nosotros utilizamos la clasificación armonizada de Eurostat
a nivel de 3 dígitos y son 117 rúbricas. Entonces incluye tipos de voluntariado, por supuesto, cuidados personales, comer, etcétera. Sí, está bastante desarrollada. Creo que me habéis preguntado sobre teletrabajo, ¿no? Nosotros nos basamos en el cuestionario armonizado de Eurostat y como tal no lo recoge. Pero nosotros luego tenemos nuestros grupos de trabajo que adaptan la metodología estandarizada a las características propias nuestras, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahora mismo en proyecto, como os he comentado, pero creemos que sí vamos a incorporar, dada la incidencia que ha tenido últimamente, el tema de teletrabajo, como otras cuestiones que de repente son novedades del IDESCAT y estamos analizando también si incorporarlas en nuestro cuestionario. Periodicidad, carta a los reyes, ¿no?, que habéis comentado. Tal vez se podría hacer y no esperar un periodo entre operaciones de 10 años, a lo mejor entre medias un cuestionario, dijéramos, con una lista de actividades light, ¿no?, que sería más fácil, y a lo mejor por ahí pueden utilizar aplicaciones de recogida en smartphones, pero bueno, está todo en proyecto. No sé si me habéis preguntado. Creo que ha salido el tema de pues eso, custodia compartida y así. Y perdone si hay algo que nos estamos dejando, por favor, decid. Pero creo que maybe the last question for Eniel. La última pregunta para Eniel. Eniel ha hablado de... A ver, háblanos de teletrabajo y Big Data. Go ahead, Eniel. A ver, sí. De hecho, nosotros no recogemos información explícitamente sobre el teletrabajo, pero recogemos información sobre dónde se lleva a cabo la actividad. Básicamente puedes decir, estoy trabajando en casa y estoy teletrabajando. O sea que hay un epígrafe específico para esto. O sea que no recogemos información únicamente sobre lo que hacemos, sino también dónde lo estamos haciendo y si estamos utilizando las TIC, es decir, que estás utilizando un ordenador para llevar a cabo tu actividad o no, y con quién estás. O sea que básicamente yo diría que ahora estoy presentando o estoy en un... Yo, por ejemplo, ahora diría, estoy en un seminario y estoy en casa y estoy utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. A ver, nosotros utilizamos esto para la encuesta de usos del tiempo y mejoraremos nuestras guías. Nuestras guías no son vinculantes, son el mínimo común denominador para los países, pero los países tienen toda la libertad de añadir más preguntas o de mejorarlas o de adaptarlas a su contexto específico. Pueden adaptar nuestras guías a sus contextos específicos y esto forma parte del servicio armonizado. Quisiera también añadir algo en relación a la dicotomía entre el mundo rural y urbano. Muchos investigadores piden esto. Sin embargo, tenéis que mantener en mente que Eurostat tiene que reducir el riesgo de identificación del respondiente cuando publicamos los macrodatos. Por eso, seguimos la reglamentación. Y por eso tenemos que hacer entrega de cierta información. Y esta es una de las variables que no es publicada por razones de protección de esa información, y por eso no difundimos esa información. Pero quizás en la próxima ronda tendremos una ronda de debates con los países y todos los países estarán de acuerdo, podremos mejorar, digamos, estos datos. Por ejemplo, ni siquiera difundimos el país de nacimiento que también o el país de nacimiento del padre o de la madre, lo cual podría ser útil para identificar a los migrantes. Y digamos que este es uno de los puntos débiles de los datos ETUS en relación a los datos norteamericanos que sí que incluyen esta información. También quisiera añadir, en relación a la duración de las rondas, sí, son 10 años para Eurostat, pero hay países que recogen datos más frecuentemente. Pero también tenéis que mantener en mente, y esto se lo digo a la comunidad de investigadores e investigadoras, que se trata de una encuesta muy densa y implica mucho riesgo para los respondientes porque son 2 días de recogida de datos. Tienes que escribir todas tus actividades en un día de la semana y en un día del fin de semana. Esto implica una gran carga para ENOSAID para codificar los datos y analizarlos y trabajarlos. Es una encuesta muy intensa, pero muchos países no consideran esto como la encuesta principal en términos de importancia. Por ejemplo, en Luxemburgo, hace tan solo una semana contacté a mi contraparte
básicamente los mismos representantes que tenéis vosotros para los usos del tiempo en España. Y mi contraparte me dijo, no, nosotros cancelaremos todas las encuestas sobre los usos del tiempo porque no existe una demanda de política fuerte para este tipo de encuesta en Luxemburgo. Y me sorprendió mucho escuchar esto después de tantos años de promover esta encuesta de usos del tiempo para que esté cada vez más presente en las agendas estadísticas, pero sí, también existen este tipo de casos. Y como os digo, otras encuestas se consideran prioritarias y son encuestas reglamentadas y básicamente son los países que tienen la obligación legal de recoger estos datos estándar y de transmitir estos datos a la Comisión Europea. Y la encuesta de los usos del tiempo, lamentablemente, no es una de ellas. Nosotros estamos intentando modernizar la recogida de datos sobre los usos del tiempo. Les damos guías a los países para mejorar esta recogida, para modernizarla y también para adoptar otras maneras innovadoras de recoger los datos. Y también estamos considerando ir hacia una encuesta ligera, que sería una manera de recoger datos entre dos rondas principales. Es decir, que puedes tener cada 10 años una encuesta completa y luego entre medio una encuesta ligera que solo recogería un número reducido de actividades. Pero bueno, esta también es una decisión que tiene que ser tomada por los países. Gracias. Eniel, por estas respuestas. Tenemos algunas preguntas más, pero vamos un poco justas de tiempo, así que lo vamos a dejar aquí y os invito en los entretiempos a hablar con las personas que hoy tenemos aquí. Gracias a todas y a Eniel Online por estar aquí, por explicarnos las novedades y también los retos que suponen, ¿no?, las encuestas de usos del tiempo. Vamos a hacer una pausa muy breve para cambiar las sillas de 5 minutos, así que os pido que no os vayáis, os quedéis aquí un momento sentados y empezamos la segunda mesa. Muchas gracias, un aplauso para todas las ponentes. Gracias. Muchas gracias.